Continuando con la revisión de la MEL, vamos a repasar ahora algunos aspectos principales, algunas recomendaciones y buenas prácticas relacionadas con el proceso específico de aprobación de una MEL. En el capítulo del mío, cuya lectura está asignada para esta semana, ahí van a encontrar un excelente detalle de qué está incluida en cada una de las 5 fases del proceso de aprobación de la MEL. Esta presentación no tiene la intención de repetir exactamente lo mismo, sino más bien de proveerles a ustedes con algunas recomendaciones específicas basadas en la experiencia de los estados en procesos de aprobación de la MEL y también algunas recomendaciones que considero importantes basadas, por ejemplo, en resultados de auditorías de la USOAP de la OASI. La, la aprobación de una MEL es un proceso como cualquier otro de 5 fases. ¿Sí? Es importante analizar en qué circunstancias se va a presentar una MEL para su aprobación. La primera es como parte del proceso inicial de certificación. ¿Sí? En ese caso, la fase 1, 2, 3, 4 y 5 van a coincidir generalmente con las fases del proceso de certificación del explotador. Otra circunstancia puede ser un explotador que ya está certificado, pero que incorpora una nueva aeronave, por ejemplo, un nuevo tipo de aeronave. ¿Sí? En ese caso también se aplica un proceso de 5 fases. Otro ejemplo también puede ser, otro caso, un explotador que está presentando para aprobación una revisión de la MEL, ¿sí? Es decir, una MEL que ya está aprobada, pero que ha salido una nueva revisión y le está presentando para aprobación. En ese caso va a ser un proceso más simple porque las 5 fases van a estar orientadas solamente a la aprobación de la MEL y específicamente a los ítems que han cambiado en la última actualización. Para revisar la MEL, camino a su aprobación, es importante que se involucren el inspector principal de operaciones, el inspector principal de mantenimiento y un inspector principal de aviónica. ¿Sí? Esta es una competencia requerida muy importante durante el análisis de la MEL. Las condiciones de la presolicitud, bueno, como les decía, van a variar dependiendo cuáles son las circunstancias que se presentan alrededor de esta aprobación de la MEL, si es un proceso nuevo, una actualización, etcétera, etcétera. Las reuniones de presolicitud también van a variar de acuerdo a las circunstancias, pero lo más importante es que en las reuniones de presolicitud se profundice y se intercambie tantas veces como sea necesario hasta que el equipo de certificación se asegure que el explotador entiende qué es lo que se espera eh, de ellos en la preparación de una MEL, ¿sí? En la forma y en el fondo de este documento. Es importante aclarar que todas las aprobaciones específicas deben estar incluidas en la MEL, es decir, RBCM, EDTO, PBN, operaciones con baja visibilidad, etcétera, etcétera. Debe quedar clarísimo, clarísimo el formato y el contenido que es aceptable para la AC desde la fase 1. Para esto, una recomendación que yo tengo para los estados es tener disponible una circular de asesoramiento que incluya los medios aceptables de cumplimiento de los requisitos de la MEL. Lamentablemente en este momento el SRBSOP no tiene disponible una circular de asesoramiento específica para la MEL, pero es un trabajo que ya está agendado para el calendario del 2017. Un aspecto importante también para acordar con el explotador es si va a preparar una MEL específica para cada aeronave o una MEL para toda la flota. ¿Sí? En el mío pueden leer un poco más sobre esta condición. También es importante comentar con el explotador que debe contar con los procedimientos de administración de la MEL, es decir,
cuáles van a ser los procedimientos y quién va a estar encargado por mantener esa mail actualizada, por distribuirla, por incluir las enmiendas, por coordinar con la DGAC la aprobación, etcétera, etcétera. También el jefe del equipo de certificación debe evaluar y disponer que todo el equipo que va a participar en la revisión tenga acceso a los documentos que se necesitan para apoyarse en la revisión de una mail, como por ejemplo la Master Mail, el AFM, el EFCOM y otra lista de documentos que no están necesariamente reflejados en la presentación. Y algo muy importante que siempre hago énfasis, nunca va a ser suficiente las veces que se repita, hay que evaluar y asegurarse que quienes participen en esta revisión de la MEL tengan la competencia, incluido la instrucción práctica en el puesto de trabajo que se requiere para aprobar una MEL. Si no, luego esto puede traerle algunos problemas a los estados durante una auditoría en caso de que los que han participado en la revisión de la MEL no cuenten con la instrucción, incluido el OJT específico para la revisión de una MEL. Y una buena práctica, como siempre, registrar en actas todas las reuniones y los intercambios con el explotador. Bueno, para la fase 2, la solicitud formal lógicamente debe estar acompañada de la MEL en la forma que se haya acordado con la autoridad durante la fase 1 y el resultado de la fase 2 solamente puede ser aceptar o rechazar la MEL propuesta, ¿sí? Como solamente tenemos unos pocos días para hacer una revisión superficial de la MEL que se está presentando, solamente vamos a verificar que tenga el formato aceptable, ¿sí? Ya el fondo, el detalle de la MEL, lo revisaremos durante la fase 3. Algo muy importante a partir de la fase 2 es que todas las coordinaciones y el intercambio de documentación entre los miembros del equipo de certificación o de revisión debe quedar registrada con evidencia objetiva, es decir, por medio de correos o de actas, alguna forma que se pueda luego demostrar que se ha involucrado a las otras áreas en este proceso de revisión. Durante la fase 3, igual como les decía, debe quedar evidencia de este intercambio, ¿sí? Lo más importante es que todos tienen que participar con su competencia específica en la revisión del documento, sobre todo en la fase 3, que es la fase más crítica de la revisión de la documentación. Hemos visto estados en que el área de operaciones es la que hace el 100% del trabajo de revisión de la MEL. También en otros estados hemos visto que es el área de aeronavegabilidad la que se adueña de este proceso, cuando en realidad es un proceso que requiere de la participación de todas las áreas, mínimamente un POI, un PMI y un inspector de aviónica, ¿sí? Por favor, no confundan lo que hablamos al principio. La MEL es un documento de operaciones, pero el procedimiento de revisión para su aprobación es un proceso que requiere la intervención de aviónica, aeronavegabilidad y operaciones. Para la fase 3, claro que necesitamos acceso a la documentación del explotador y del fabricante. Bueno, deben estar claros los procedimientos de coordinación entre los miembros del equipo de certificación. En caso de que la aeronave tenga matrícula de otro estado, debe también quedar clara la evidencia de las coordinaciones que se han realizado con ese estado previamente a la aprobación de la MEL. Ya para entrar en el fondo, en el detalle de la revisión de la MEL, ¿sí? Hay que considerar primero si existen ítems en la MEL que no están incluidos en la Master MEL, ¿sí? El explotador sí puede en su MEL ser más restrictivo que su Master MEL, ¿sí? Lo que no puede es hacer lo contrario, ¿sí? Es decir, en su MEL ser más laxo o menos restrictivo que la Master MEL.
Luego hay que revisar si algunos ítems que están en la master mail no han sido incluidos en la mail del explotador, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado porque esta situación solamente es aceptable para aquellos ítems que no aplican, ¿sí? Por ejemplo, que en la master mail se describa cierto equipo opcional que no esté instalado en los aviones del explotador. En ese caso es correcto que un ítem de la master mail no esté en la mail, pero todos los ítems que aplican deben estar necesariamente incluidos en la mail. Como les decía, la mail no puede ser menos restrictiva que la master mail. Y bueno, luego viene el análisis de todos aquellos ítems que están en la master mail y que también están en la mail, que son la gran mayoría. Lo que hay que determinar es la aplicabilidad, ¿sí? Muchas veces, por hacer las cosas más rápido, se copian todos los ítems de la master mail a la mail y sin embargo hay equipos opcionales que no están instalados en la aeronave o que están instalados de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces puede haber algunos aspectos en la mail que realmente no aplican a las aeronaves del explotador, ¿sí? Ese es un arduo trabajo en la fase 3 porque hay que revisar ítem por ítem y asegurarnos que estén instalados en la aeronave. Eh, También hay veces que la mail dice que en el avión hay instalados 3, pero realmente cuando vamos al avión resulta que solo hay instalados 2 o que hay instalados 4. Eh, Hay que verificar que no sean las condiciones menos restrictivas que en la master mail, que estén incluidos los procedimientos de operaciones, de mantenimiento, los intervalos alfa, bravo, charlie, delta adecuados, las limitaciones, etc. Esa revisión es muy delicada, es un poco larga porque hay que ir ítem por ítem y comparar con la master mail, comparar con el EFCOM, comparar con otros documentos. También es común que al copiar de la master mail a la mail se arrastren referencias a requisitos reglamentarios de la FAA o de la EASA que nada tienen que ver con la operación del explotador. También hay que asegurarse que todas las aprobaciones específicas estén incluidas, es decir, cuando hay equipos que afectan este tipo de operaciones debe estar claramente identificado en la mail que no se podrá despachar RBCM o PBN, etcétera, etcétera. En la fase 4 habrá que hacer una inspección in situ a la aeronave si es que no hubo opción de hacerla antes, sobre todo para verificar que los equipos que están declarados en la mail estén realmente instalados en la aeronave y en la cantidad que indica la mail. Y en caso de que para la aprobación de la mail se requieran pruebas de demostración, como por ejemplo en un proceso inicial de certificación del explotador o en la inclusión de un nuevo tipo de aeronave, ahí sí es importante que en la fase 4 del proceso de certificación, cuando se van a hacer las pruebas de demostración, se incluyan eventos relacionados con la mail para evaluar la competencia del personal de despacho, de mantenimiento y de operaciones para consultar eh, su mail y para utilizarla adecuadamente para hacer los reportes en la forma que está declarada en su manual de operaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, para la fase 5 es muy importante que para cada mail que se vaya a aprobar exista una ayuda de trabajo debidamente completada que demuestre que la autoridad ha seguido todos los pasos y ha verificado todos los aspectos necesarios, que queden todas las actas de reuniones firmadas, etcétera, etcétera, que quede clarísima la evidencia de la coordinación entre el POI, el PMI, el estado de matrícula, etcétera, etcétera, y que quede respaldo fácilmente accesible para demostrar la competencia de todos los inspectores involucrados en este proceso de revisión. Y finalmente, para cerrar, por favor, pedirles que nunca jamás se aventuren a aceptar una mail, que es una situación que no está reconocida por el anexo, por los LAR ni por ninguna reglamentación.